Sean bienvenidos todos ustedes, reciban un cordial saludo. Iniciemos esta pequeña cápsula invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir, cómo lo he de decir, lo que he de callar, lo que he de escribir, lo que he de hacer, cómo lo he de hacer, para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Buen Jesús, en ti he puesto toda mi confianza, así sea. Iniciemos esta cápsula llamada El Espíritu Santo y la vida cristiana. Continuando con nuestra preparación para Pentecostés, conozcamos más sobre el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad de Dios. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, nadie puede decir Jesús es Señor, si no es movido por el Espíritu Santo. Y también, escribiendo a los cristianos de Galacia, les dice, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, es decir, Padre. Por tal motivo, podemos contemplar en estos dos textos de San Pablo, para entrar en contacto con Cristo, es necesario haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida, que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. Siguiendo con el magisterio de los primeros años de la Iglesia, San Ireneo, obispo de la ciudad de León, que es uno de los padres posapostólicos, es decir, que fue discípulo de Policarpo de Esmirna, quien a su vez fue discípulo del apóstol San Juan. Este padre de la Iglesia del segundo siglo escribe sobre el don del Espíritu Santo en el bautismo. El bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo, porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Hijo. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios, y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que es, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Ahora veamos cómo el Espíritu Santo, que es quien vivifica a la Iglesia, Madre y Maestra, está presente en las Escrituras que Él ha inspirado, en la tradición, de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales, en el magisterio de la Iglesia, al que Él asiste, en la liturgia sacramental, a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo, en la oración, en la cual Él intercede por nosotros, en los carismas y ministerios mediante los que se edifica la Iglesia, en los signos de vida apostólica y misionera, en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de salvación. Ahora veamos cuál es el nombre propio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos.
El término espíritu traduce el término hebreo ruach, que en su primera acepción significa soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios, el Espíritu Divino. Por otra parte, Espíritu y Santo son atributos divinos comunes a las tres personas divinas, pero uniendo ambos términos, la Escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designa la persona inefable del Espíritu Santo, sin equívoco posible con los demás empleos de los términos Espíritu y Santo. Ya vimos cuál es el nombre propio de la tercera persona de la Santísima Trinidad de Dios, el Espíritu Santo. Ahora también conozcamos otros nombres con los cuales se invoca al Espíritu Santo. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan lo llama Paráclito, que significa aquel que es llamado junto a uno. Paráclito se traduce habitualmente por consolador. También lo llama Espíritu de verdad. Así podemos también conocer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de los apóstoles, muy en específico, San Pablo le llama de diversa manera. Por ejemplo, el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. El apóstol San Pedro, en su primera carta, le llama el Espíritu de gloria. Ya vimos las distintas maneras en que el Espíritu Santo está presente en la Iglesia, los distintos nombres con que lo podemos invocar. Ahora veamos los diversos símbolos con que se le representa. Primeramente, el agua. El agua está presente en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, ésta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. Del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua, así, el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo. Así lo describe el apóstol San Pablo: bautizados en un solo espíritu. Hemos bebido de un solo espíritu. El Espíritu Santo es también personalmente el agua viva que brota del costado de Cristo crucificado, como de su manantial, y que en nosotros brota y nos da la vida eterna. Otra manera de representar al Espíritu Santo y en el cual está presente es en la unción, ya sea la unción con el óleo de los catecúmenos, el crisma sagrado o el óleo de los enfermos. La unción con el óleo es muy significativo, hasta se ha convertido en sinónimo del Espíritu Santo. En la iniciación cristiana se unge al bautizado y a quien es confirmado. Para una mejor comprensión es necesario volver a la unción primera realizada por el Espíritu Santo en Jesús. Cristo significa ungido. Él es el ungido de Dios. En la antigua alianza hubo muchos personajes bíblicos que fueron ungidos por el Señor. Entre ellos podemos destacar de forma eminente
al rey David. Pero Jesús es el ungido de Dios por excelencia, ya que la humanidad que asume es ungida totalmente por el Espíritu Santo, y de esta manera es constituido Cristo por el Espíritu de Dios. Otra forma de representar al Espíritu Santo es en el fuego, ya que simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha, con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio en el monte Carmelo, figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. Juan Bautista, que precede al Señor con el Espíritu y el poder de Elías, anuncia a Cristo como el que ha de bautizar en el Espíritu Santo y con fuego. Espíritu del cual Jesús dirá: he venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviese encendido. En forma de lenguas, como de fuego, se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y lo llenó de él. La tradición espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. También tenemos la nube y la luz, símbolos inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde las teofanías del Antiguo Testamento, la nube, unas veces oscura, otras luminosa, revela al Dios vivo y Salvador, tendiendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria. Con Moisés en la montaña del Sinaí, en la tienda de reunión y durante la marcha por el desierto. Con Salomón en la dedicación del templo. Pues bien, estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. Él es quien desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra, para que ella conciba y dé a luz a Jesús. En la montaña de la Transfiguración es Él quien vino en una nube y cubrió con su sombra a Jesús, a Moisés y a Elías, a Pedro, Santiago y Juan. Y se oyó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Es, finalmente, la misma nube la que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos el día de la ascensión, y la que lo revelará como Hijo del Hombre en su gloria el día de su advenimiento glorioso. También tenemos el sello y la mano como símbolos del Espíritu Santo. El sello está muy unido al signo de la unción con el óleo santo. Como leemos en el Evangelio de San Juan, es Cristo a quien Dios Padre ha marcado con su sello. Y el apóstol San Pablo, en la carta a los Corintios y a los Efesios, habrá de decir que el Padre nos marcará también a nosotros con su sello, refiriéndose al Espíritu Santo. Como la imagen del sello indica un carácter indeleble por la unción del Espíritu Santo que se nos da, está presente en el bautismo, en la confirmación y en el orden sacerdotal, ya que ungidos con el crisma de la salvación, comportan un carácter indeleble, que ya nada ni nadie lo puede borrar o quitar de nosotros. Asimismo, también tenemos la mano, con el cual se unge, pero también imponiendo las manos. Contemplamos a Jesús, que cura a los enfermos, bendice a los niños. En su nombre, los apóstoles harán lo mismo,
Más aún, mediante la imposición de las manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado por el sacramento de la confirmación. La carta a los Hebreos describe la imposición de manos como figura de una enseñanza. Este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia también lo ha conservado en los momentos de la consagración, cuando el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas, invocando al Espíritu Santo para que descienda y consagre las especies que se habrán de convertir en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por último, tenemos el dedo y la paloma como símbolos de representar al Espíritu Santo. El dedo, leyendo el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, escuchamos esta escena en la cual Jesús expulsa a un demonio que era mudo, la cual, al quedar esta persona liberada, comenzó a hablar. Algunos de los allí presentes dijeron que Jesús expulsaba a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado y cae casa por casa. Si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? ¿Por qué dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Satanás? Si expulso a los demonios con el dedo de Dios, es porque ha llegado a ustedes el reino de Dios. Así también, en el Antiguo Testamento, al leer el libro del Éxodo, escuchamos que Moisés recibió de Dios las tablas de la ley, las cuales fueron escritas con el dedo divino. También el apóstol San Pablo, en la carta segunda a los Corintios, nos habla de la carta de Cristo, la cual no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, como las del Antiguo Testamento, sino en las tablas de carne del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Por último, la paloma. Al final del diluvio, cuyo simbolismo se refiere al bautismo, la paloma soltada por Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es nuevamente habitable. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo, en forma sensible de paloma, baja y se posa sobre él. El Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. En algunos templos, la Sagrada Comunión Eucarística se conserva en un receptáculo metálico en forma de paloma, suspendido por encima del altar. El símbolo de la paloma para sugerir al Espíritu Santo es tradicional en la iconografía cristiana. Terminemos esta cápsula de evangelización sobre el Espíritu Santo con esta pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Resplandezca sobre nosotros, Padre omnipotente, el esplendor de tu gloria, Cristo, luz de luz, y el don de tu Espíritu Santo, confirme los corazones de tus fieles, nacidos a la vida nueva en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos pasen y tengan muy bonita tarde, noche.